Hola, bienvenido al canal de YouTube de Correa Materias Primas. El día de hoy vamos a hablar acerca de los edulcorantes, el azúcar y los sustitutos de azúcar. Azúcar. ¿Qué es azúcar? Azúcar es el nombre genérico utilizado para todos los carbohidratos solubles con sabor dulce que son utilizados en la industria alimenticia. En cambio, los edulcorantes son aditivos de alimentos que proporcionan un sabor dulce, pero contienen significativamente menos calorías que los azúcares que conocemos. Esto los hace poco nutritivos o no nutritivos, porque debemos de recordar que todo alimento es todo aquel producto que nos proporciona calorías. Por lo tanto, los edulcorantes poco nutritivos o nutritivos es porque tienen pocas calorías o no tienen calorías. Los azúcares los podemos dividir en simples y compuestos. Los azúcares simples o monosacáridos son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los azúcares compuestos o disacáridos están hechos por la unión de dos monosacáridos o dos azúcares simples. Estos son la sucrosa, que es el azúcar que utilizamos y conocemos, el azúcar de mesa, la lactosa, que es la que viene en la leche, y la maltosa, que es la que viene en granos. Adicionalmente existen los llamados polisacáridos, que son largas cadenas polimerizadas de monosacáridos. Estos no son azúcares, son alcoholes de azúcares o son gliceroles. Pueden tener sabor dulces, pero no son considerados azúcares. Debemos de recordar que para que el cuerpo humano sintetice o asimile los azúcares, debe de convertirlos a azúcares simples. Entonces, si nuestra azúcar es más compleja, polisacáridos, disacáridos y monosacáridos, el cuerpo no tiene que mandarlos todos a monosacáridos o azúcares simples para poderlos asimilar o digerir. Los azúcares se encuentran naturalmente en la mayoría de las plantas. Las mieles y las frutas son abundantes en azúcares simples. Los azúcares compuestos, monosacáridos, disacáridos o polisacáridos, son abundantes, por ejemplo, en la caña de azúcar. Ahí hay, que es la sucrosa, es abundante en disacáridos. La remolacha, por ejemplo, es en Europa como sacan el azúcar. En la leche, que es la lactosa, y hoy en día en la conversión de féculas. ¿Qué es esto? Que tenemos un grano que es muy rico en almidones y lo convertimos químicamente sintetizando y lo hacemos azúcares. ¿Cuál es este? El jarabe de maíz, y más apropiadamente el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, la sucrosa o el azúcar sigue siendo la más utilizada a nivel mundial para endulzar, tanto que el consumo promedio anual per cápita es de 24 kilos. Eso es en promedio a nivel mundial, pero si nos vamos a los países desarrollados, su consumo es de 33 kilos al año. Increíble ese número, por eso tenemos tantos problemas de nutrición en los países desarrollados y ahora está creciendo mucho en los países no desarrollados. Ahora bien, ¿qué tipo de sucrosas hay o de azúcares hay? ¿Cuál es la más dulce? ¿Por qué es más dulce? Bueno, esto lo resolvemos con los grados Brix. ¿Qué son los grados Brix? Los grados Brix son indicadores del contenido de azúcar en una solución acuosa. Es decir, que un grado Brix equivale a 1 gramo de sucrosa pura en una solución de 100 gramos. Es decir, un gramo de sucrosa en 100 gramos. Y eso representa la fuerza de la solución. Por lo tanto, en orden de menos dulce a más dulce, vamos a tener la melaza, el piloncillo o el azúcar cruda, el azúcar morena, el azúcar estándar, y ya lo más dulce es el azúcar refinado, que es la sucrosa. Debemos recordar también que el azúcar no nada más aporta dulzura, también nos aporta textura, apariencia y consistencia. Por lo tanto, podemos endulzar encontrando y utilizando la sucrosa como líquido en la melaza,
en el azúcar invertida, en la glucosa, en el jarabe de maíz de alta fructosa, en el jarabe de maíz, en el aguamiel y en los jarabes y mieles. También podemos encontrar el azúcar en sólidos húmedos, que son el azúcar moscabado, el azúcar turbinado, el piloncillo, el azúcar cruda, el azúcar morena y azúcar estándar. También podemos encontrarlo en sólidos cristalinos, que es el azúcar tamizada, la glucosa en polvo, la azúcar pulverizada 6X y 10X, que significa el grado de molido. 6X es un molido muy fino, 10X es un molido súper fino. Pero hay que recordar que el azúcar glass o la azúcar pulverizada tiene un antiapelmazante en un porcentaje de 2 a 4%. Por eso no es 100% pura azúcar. Tenemos el azúcar súper fina, que esa sí es un cristalito de azúcar que no tiene antiapelmazantes, pero es el cristal más pequeño que se puede utilizar. Tenemos el azúcar granulada, que es la que compramos normalmente, que tenemos el azúcar blanca en la mesa. Tenemos el azúcar cristal, que es un azúcar que por estar en su forma original aguanta tanto la temperatura y la humedad. Es la que usamos para hornear arriba de galletas o postres, que la temperatura y la humedad no les afecta. Ahora bien, eso es todo lo que vamos a hablar acerca del azúcar. En la actualidad están muy de moda las dietas keto, las dietas bajas en calorías, las dietas sin calorías. Eso ha popularizado mucho el uso de edulcorantes. Muchos de ellos provienen de extractos vegetales, otros provienen de procesos químicos sintéticos o artificiales, y otros son derivados de la misma azúcar. Lo que todos tienen en común es que son más dulces en relación al azúcar, a la sucrosa, al azúcar refinada. Por lo tanto, siempre van a decir 5 veces más dulce que el azúcar, 10 veces más dulce. ¿Por qué? Porque son extractos refinados, sintetizados, partiendo del azúcar. Por lo tanto, siempre van a ser más dulces que el azúcar. Es decir, sus grados mix van a ser superiores a la del azúcar refinado o de la sucrosa. ¿Cuáles de estos edulcorantes sí provienen de extractos vegetales? Tenemos la stevia, no Nutevia, no Frutevia, no, stevia. ¿Verdad? Tenemos el monk fruit, no el monkey fruit, el yoshi fruit, todos los nombres que le ponen. El stevia y monk fruit provienen de extractos vegetales siempre y cuando sean puros. El aspartame, la sacarina, el ciclamato, el Splenda, la sucralosa, no sucrosa, sucralosa, que es lo mismo que es el Splenda. Esos son síntesis químicas artificiales, es decir, hacen una reacción química, sale dulce, vámonos, es un edulcorante. Otros son alcoholes derivados del azúcar. Estos no son tan graves, que son el eritritol, el xilitol y el sorbitol. Donde tenemos que tener también mucho cuidado son con aquellos otros edulcorantes naturales. ¿Por qué hacemos esto? Porque no son más que mezclas de azúcar o edulcorantes con algo natural que lo hacen para sorprendernos. Azúcar de coco, azúcar de dátil, azúcar de lo que quieran. Están haciendo azúcar ya de todo. Ojo con esos, vean los ingredientes. Muchas veces no son más que otro edulcorante con algo natural o azúcar con algo natural. Recordemos que debido a que el azúcar, la sucrosa, proporciona textura, consistencia y apariencia, es muy común que los edulcorantes se presenten mezclados. ¿Por qué? Porque nada da la textura y la apariencia original que el azúcar. Por eso vienen mezclados. Los aditivos más comúnmente utilizados para darle esa textura o devolverle esa textura son la dextrosa y la maltodextrina. Ahora bien,
¿Por qué? Porque nuestras recetas, ¿por qué se sienten las recetas que son sugar free, low calorie o keto? Se sienten diferente a una receta normal en su textura. ¿Por qué? Porque le falta ese crunch del cristalito, esa textura, esa rugosidad, esa apariencia. Todo eso le falta. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Tiene la dulzura, pero no tiene el cuerpo, la consistencia. En la cocina, a nivel internacional, el edulcorante que más se está promoviendo, que más se quiere utilizar, no para eliminar las calorías o el índice glicémico, sino simple y sencillamente para hacerlo más natural, es la miel de abeja. Ojo, miel de abeja, no nada más miel, porque también tenemos un problema muy grave con la miel que está adulterada, cosas así. La siguiente semana vamos a hablar acerca de el uso de la miel en la sustitución en la cocina. No se lo pierdan, los esperamos aquí la próxima semana y te recordamos que nos visites en redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, en Correa Materias Primas, y estamos para servirte. Y que tengas un buen día. Gracias.